Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Aleluya. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que por favor bendigas nuestras vidas, eterno Dios. Glorifícate, Señor, en nuestros corazones, Padre amado. Permítenos, Señor, deleitarnos en este día, gozarnos, Señor, al recibir tu palabra, eterno Rey, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Bien, hermanos, entonces hemos venido hablando ya hace unos dominicales, hace 3 dominicales que empezamos a hablar acerca de la oración. Amén. Y hablamos de la importancia de la oración. Hace 15 días hablamos acerca de los pasos de la oración. ¿Se acuerdan que desglosamos un poco lo que es el Padre Nuestro, verdad? La oración conocida como el Padre Nuestro, que lo vimos como un mapa, ¿verdad? Como es algo, digamos, un bosquejo, ¿no? A seguir. Esos pasos que se van dando en esa oración, que lleva un orden y que nos ayuda a no perdernos y a no salirnos digamos, en el pensamiento que se nos va, nos ayuda a mantener la concentración y el orden en la oración. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la intercesión, vamos a hablar de ello. Y con la ayuda del Señor en una semana hablaremos de la oración en el Espíritu. Es muy importante, amados hermanos, que a esto no correr con esto, sino poderlo entender muy bien, porque la oración para la iglesia es como el aire para nuestros pulmones. La necesitamos y esto no es algo opcional. Es que si quiero oro, si no quiero no oro. No, hermano, esto no lo debe tener uno como una segunda opción, sino que esto debe tenerse como una necesidad. Amén. Oiga, se fueron los niños y los adolescentes y quedamos la mitad. Amén. Necesitamos llenar estas sillas, hermanos amados. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, esto de la oración es muy importante. Ahora, hablando de la intercesión, toda oración no es intercesión. Toda oración no es intercesión. Usted puede orar y puede estar orando y no está intercediendo. Pero toda intercesión sí es oración. Todas las veces que uno quiera interceder por alguien ante Dios, lo tiene que hacer es en oración. Amén. Entonces, ¿qué es un intercesor? En la palabra del Señor, ¿qué es un intercesor? Libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Amén. Libro de Ezequiel 22, 30. Dice así, yo lo voy a leer para ustedes. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Amén. Para que a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El verso siguiente, el 31, dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces, aquí está hablando, Dios busca intercesores. Y dice, y busqué a un hombre que hiciese vallado, amén, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Entonces es ponerse en medio. Un intercesor es una persona que se pone en medio de dos para hablar con el uno a favor del otro, para favorecer a aquel que está necesitado, para ayudar a aquel que está pidiendo alguna respuesta. Amén. En este caso, al Señor. Entonces, una persona que se pone en medio de otro es porque es una persona que tiene carga.
es una persona que tiene dolor, es una persona que se identifica con la necesidad de otro. Para uno interceder ante Dios por alguien es porque uno se identifica, eso se llama empatía. Es que lo veo, conozco su situación, me pongo en sus zapatos y de verdad que lo entiendo y conozco su problema, entiendo su problema, su aflicción, y yo voy a ir a interceder y me pongo ante Dios a favor de él. Y entonces esto es cuando uno se humilla ante Dios, y el intercesor tiene dos posiciones, una delante de Dios, pero también otra delante del enemigo, porque el intercesor es como un muro que está ayudando a aquel que está necesitado, y le está diciendo y está reprendiendo también al enemigo, y le está diciendo al enemigo: aquí te estamos resistiendo, no solo él, sino yo también, y estamos resistiendo, y en medio de esa batalla que él está librando, él no está solo, y yo estoy con él, y en el nombre de Jesús hay poder, Satanás. Y también es una oración donde la persona se pone delante de Dios y está diciendo: Señor, tenga misericordia, Señor, obra, extiende tu mano con poder, y Señor Jesucristo, haz un milagro a favor de este hermano, de esta persona que tiene esa petición, esa necesidad. Y entonces encontramos allí a un hombre, por ejemplo, para dar un ejemplo, a un hombre porque había muchos, en la Biblia hay muchos intercesores, pero podríamos hablar de Abraham, cuando Dios dice, he de ocultar o de no decirle a mi siervo Abraham lo que he de hacer, y tenía Dios el propósito de destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham se puso en medio, y Abraham tuvo un tiempo de intercesión delante de Dios. Al fin y al cabo, Dios sí le dio la oportunidad, si hubiesen por lo menos 10 justos, y Dios lo escuchó a Abraham. Y Abraham dijo: Señor, y va, Señor, a castigar al justo con el pecador, lo vas a destruir. Y si hay 50 justos allí, el Señor le dijo: no los hay, no hay 50. Y Abraham seguía intercediendo, y Señor, y si hay 40, y el Señor le dice: no, no hay 40, en Sodoma no hay 40 justos, y si hay 30, y Abraham cada vez y se dirigía al Señor, y con ese respeto: Señor, y ahora tú me has oído, pero yo voy a volar una vez más, ¿qué tal si allí hayan 15, si hayan 10? Y dice el Señor: no hay 10. Entonces Abraham ya no intercedió más, porque allí no alcanzaba a ver un número. Es decir, con Dios, con las cosas de Dios, tiene que haber como un equilibrio, y los justos que habían no alcanzaban en ese equilibrio con los pecadores. Amén. La Biblia habla que nosotros somos sal, amén, sal de la tierra. Y para usted darle sal a un litro de agua, usted no necesita 1 kilo de sal, un poquitico de sal, ¿verdad? Entonces Dios no necesita a muchas personas, necesita un número determinado de personas, pero si no los hay, entonces Dios ejecuta su juicio. Allá en el tiempo de Noé, dice la Biblia que 8, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de ellos, no hubo un equilibrio, y por lo tanto vino el juicio. Amén. Entonces es aquel que se pone en medio. Encontramos también a Aarón intercediendo por el pueblo. Dice la palabra del Señor que había en ese momento un juicio, y en ese momento había una tremenda mortandad, pero dice la palabra del Señor que Aarón tomó el incensario. Moisés le había dicho que fuese y tomara el incensario, que le pusiese fuego del altar y le pusiera incienso, y que fuese y se pusiese allá, y se puso en medio de los muertos y allá y de los vivos. Y dice que cuando se puso, dice Números 16:48, que se puso en medio de los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Se puso en medio.
Gloria al Señor. Encontramos a Samuel también, el profeta Samuel, intercediendo por Israel, o encontramos también al apóstol Pablo también que ora por el pueblo del Señor. La pregunta sería, ¿cómo se intercede? Bueno, encontramos allá, por ejemplo, a Moisés. Había allí un problema con un pueblo que estaba atacando a los israelitas y atacaba a los más débiles, atacaba a los que estaban desprevenidos, atacaba a los ancianos, atacaba a los enfermos y lo hacía por la retaguardia. Ese pueblo se llamaba Amalek. Y entonces Dios le dice a Moisés que tome a Josué y que se enfrente contra los amalecitas. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, y sucedía, dice el texto, dice que Josué va a la batalla con hombres de guerra y Moisés le dice a Josué que él esté allá en el valle peleando contra los amalecitas, pero que entre tanto él estaría en el monte y allá en el monte él estaría con la vara de Dios y iba a estar con sus manos levantadas, orando para que Dios le diese la victoria. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel vencía. Josué iba ganando la batalla, pero Moisés se cansaba de tener las manos levantadas y entonces cuando bajaba las manos dice que entonces Amalek prevalecía. Allí entonces dice la palabra del Señor que habían dos hombres, Aarón era uno y se me fue el nombre de Ur estaba también allí, y entonces sentaron a Moisés en una roca y el uno a un lado y el otro al otro, le levantaban las manos a Moisés y dice que así hasta que terminó la tarde, y dice que lo sustentaron y hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Entonces aquí encontramos que se pusieron de acuerdo, hubieron unos que se pusieron de acuerdo y entre tanto que unos estaban librando la batalla, los otros estaban aquí orando. Eso a mí me dice que hay batallas que cada uno de nosotros en un momento de la vida tendrá que librar, pero que no se sienta solo, sino que se busque a un Moisés, que se busque a una persona que ama la oración. Aquí en la iglesia tenemos gente que ama la oración, que se percibe que oran, amén, porque muchas veces hay gente que dice, no, yo para qué le voy a pedir a aquel que ore si este no tiene cara de orar, es que cuando habla se le nota que ni ora. Pero hay gente que se percibe la entrega y es gente que va a entender que hay una carga, que hay una necesidad, y hay gente que no le va a juzgar. Entonces no se lo cuente a cualquiera y no se lo cuente a todo el mundo. Tiene que buscarse a alguien y aliarse con alguien para que le ayude a orar por esa necesidad. Y le comenta a usted, y entonces ahora no es porque a veces hay gente que se le acerca a uno y le dice, pastor, por favor ayúdeme a orar porque es que a usted Dios lo escucha, y se va a dormir y yo me quedo orando. No, entonces vamos a orar los dos, yo le ayudo a orar, pero usted también ora y usted va a librar su batalla, pero yo le voy a acompañar, yo le voy a ayudar a orar, amén. Y entonces nos ponemos de acuerdo, y usted está en la batalla y aquí habemos dos o tres que estamos aquí y otro nos ayuda a levantar las manos y uno un día y otro y así seguimos, y entonces hasta que haya victoria. No se pueden bajar las manos y conformarse uno con que no, ya oré un día, ya le ayudé a interceder un día. No, esto es de orar y de orar y de orar y orar hasta que haya respuesta, porque el intercesor no es que, bueno, yo oro por usted un día. El intercesor es aquella persona que dice, yo no me voy a conformar, yo tengo un Dios vivo, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios que responde. Él no es un mito, no es un ser abstracto allá a la distancia o en la imaginación. Él es real y Él quiere orar a nuestro favor. Y yo no me levanto de esa oración, no vamos a ceder. Porque es que queremos ver la respuesta de parte de... Entonces ahí es donde hay que unirse con alguien. Y es que es necesario, ¿no? Uno a veces no puede siempre solo. Y a veces también hay algo que es que a veces la gente no quiere contar y le da vergüenza contar su problema. Pero entonces la persona que es intercesor, si usted, hermano, va a ser un intercesor, tiene que ser una persona muy prudente, tiene que ser una persona que ame, porque es que esto es con amor, amén.
y tiene que ser una persona que entienda, que de esas personas que se identifican y que entienden y que sienten carga. Usted, si va a ser un intercesor, tiene que ser ese tipo de persona, y lo que a usted le cuenten, hermano, eso ahí se quedó. Usted es una tumba, lo que a usted le contaron, hermano, eso es para usted, y es para que usted lo lleve a la oración, porque le van a decir, hermano, es que venga que yo le voy a contar esto, es para que oremos, y usted va y le dice al otro y al otro para que oremos. Eso ya dejó de ser un secreto. Amén. Así que entonces allí encontramos, y como dice Samuel, diciendo de sí mismo, sea lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén. Gloria al Señor. Y tenemos también allí a Elías, un intercesor. Vamos a ver unas características en esta mañana sobre de la intercesión de Elías, y vamos a estar muy atentos porque seguramente nos vamos a sentir identificados y que el Señor en esta mañana nos hable. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Gloria al Señor Jesús. Entonces leímos el texto al principio, 5:17 de Santiago, que Elías era un hombre con pasiones, ¿verdad? Amén. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Elías era, y dice que oró fervientemente, dice, y entonces cuando él oró para que no lloviese, no llovió, pero entonces pasan los 3 años y los 6 meses y otra vez ora Elías y vuelve y llueve. Y uno se pregunta, ¿por qué Elías ora para que no llueva? Pero primeramente, ¿cómo es que Dios escucha a un hombre que tiene pasiones semejantes a las nuestras? ¿De qué pasiones está hablando? Bueno, sin detenerme mucho en este punto, la Biblia nos dice, por ejemplo, acerca de los jóvenes, dice huyan de las pasiones juveniles, ¿verdad? Entonces, hay pasiones, es como aquello que desea tanto nuestra humanidad, porque cuando se habla de la carne, no está hablando solamente, no está hablando de esto físico, sino de los deseos humanos que se tienen. Y hay pasiones y hay tentaciones y hay hábitos que se debe de renunciar a ellos. Y hay hábitos que son peligrosos, y hay otros que son nocivos, y hay otros hábitos que son mortales. Y hay hábitos que lo pueden llevar al creyente a pecar delante de Dios. Y entonces eso hay gente que dice, no, es que es muy difícil, yo no puedo con este hábito oculto que de tanto en tanto se levanta y me abofetea y me avergüenza delante de Dios, y es un vicio y es una atadura que tengo y es una forma de actuar, y es que hay algo allá en mi carácter que no puedo dominarlo, y de vez en cuando yo estoy bien, pero de un momento a otro hay momentos en que me sale al encuentro y me avergüenza delante de Dios. Ve, amado hermano, hay veces uno puede pensar que uno es buen cristiano porque se levantó y hoy se levantó con un buen ánimo, un bonito deseo de luchar contra el mundo y de comerse al mundo como pan, pero hay días que se levanta y dice, no, yo es que soy mal cristiano porque es que no he orado, porque es que llevo días que no me congrego, y entonces, amado hermano, el que usted piense que es buen cristiano o mal cristiano, eso no define qué tipo de cristiano es usted. Se sabe qué tipo de cristiano es uno cuando se está bajo presión. Cuando se está bajo presión, ahí es donde se sabe qué tipo de cristiano es. Porque usted puede orar mucho, usted puede consagrarse, puede ir a todos los cultos, y mientras que usted no tenga ningún problema, pues usted hoy va a ser buen cristiano, pero se va a saber, es el día que usted esté frente a la tentación, ahí se va a saber qué tipo de cristiano es. Y muchas veces vienen tentaciones, situaciones a nuestra vida que sacan lo que hay en el corazón, y sale a la luz el tipo de cristiano que es, o la debilidad que tú tienes. Pero entonces lo que hay que hacer en ese momento es reconocer la debilidad, entender dónde hay deficiencias en mi carácter, en mi carácter de cristiano, dónde están mis falencias, mis debilidades, qué áreas de debilidad tengo y están saliendo a la luz, identificarlas y luchar contra ellas, llevarlas a la presencia de Dios.
Porque claro, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero no está diciendo que era un hombre que cedía a las pasiones, porque una cosa es tener pasiones, ¿verdad? La Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está diciendo, no está diciendo no tengáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están ahí. Pero entonces lo que está diciendo es no satisfagáis, identificar la debilidad que se tiene y esa área, llevarla a la presencia de Dios y luchar día a día, palmo a palmo, para conquistar esa debilidad y ser ahora usted el que se enseñorea de esa debilidad y no la debilidad en uno. Gloria al Señor. Entonces es ir identificando dónde y cada vez, porque es que nuestra santificación se va dando de manera progresiva y cada vez uno va encontrando cosas que uno tiene que cambiar, otras tiene que mejorarlas y otras tiene que renunciar totalmente a ellas. Amén. Y cuando tú lo ves, cuando eso tú lo identifiques, no te conformes. Dios está contigo, Dios quiere ayudarte, Dios quiere fortalecerse allí. Por eso el texto dice que el Señor, ¿el qué? En nuestra debilidad. Entonces Él se glorifica, ¿cierto? En nuestra debilidad. Y dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Yo soy débil, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en Dios, hermano, ahí está la fortaleza. Entonces no podemos darnos el lujo de ir de fracaso en fracaso, sino de luchar hasta obtener la victoria. Amén. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Elías era un hombre. Es que a mí me encanta de ver a Elías con una autoridad. Dice que era Elías tisbita. Y cuando los teólogos hablan de tisbita no están hablando de un lugar geográfico, porque a veces uno identifica a algún personaje bíblico y dice de Galilea o de Nazaret, y se identifica o por el nombre del padre, hijo de tal, pero dice Elías tisbita, y se dice que tisbita es como una raza, se dice que tisbita es como un grupo de hombres con unas cualidades especiales. No es extraterrestre, no es un hombre sobrenatural, es un hombre con pasiones, pero sí encuentra uno a Elías, hermano. Elías llegaba ya ante el rey y algunos no lo conocían a Elías, habían oído hablar de Elías. Y cuando Elías, él no pedía audiencia con el rey, Elías llegaba. Y cuando le decían, espere aquí porque es que usted quién es, vive Jehová, en cuya presencia estoy. La gente identificaba, este es el profeta del fuego. Siga. Y donde Elías iba, él decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y la gente tenía que reconocer que era un hombre que tenía un poder, una unción especial, una autoridad de Dios. Amén. Porque es que no solo en varias ocasiones Elías hizo descender fuego del cielo. Una cosa tremenda. Gloria al Señor Jesús. Tenían que hacerse a un lado. Amén. Los demonios saben qué tipo de cristiano es usted. Amén. Los demonios saben si usted se levanta temprano a orar. Y los demonios ven la presencia de Dios en su vida. Y por allá unos hombres cogieron a reprender a un endemoniado. Y ese endemoniado les dio una paliza y los mandó desnudos para la casa. Porque estos hombres querían reprender al demonio. Y le dijeron, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el endemoniado sabía quiénes eran ellos. Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y les dio una... Es que el demonio sabe quién es usted. Y cuando el demonio ve a un hombre, una mujer lleno de la presencia, lleno del poder de Dios, tiene que esconderse. Tiene que meterse en las alcantarillas. No resiste la presencia de Dios en su vida. Al diablo lo quema. Amén. El diablo es atormentado por un cristiano que ora. Alabanza a Dios.
Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Por allá un hombre este hombre era satánico y él tenía 3 demonios. Él cuenta en su testimonio que lo que él dijera, lo que él le pidiera a sus demonios se lo daban. Y entonces por allá él vio una joven y él quiso invocarle esos demonios y esa joven seducirla, pero no pudo. Y un día él dice que él fue a forzarla a ella porque iba a abusar de ella. Y esa joven llevaba un libro negro y se lo puso en la cara, en la cabeza. El poder en el nombre de Jesús. Y este hombre dice que se quedó como una piedra. Llevaba 25 años de ser satánico. Y le pregunta a los demonios que le servían a él qué pasó. Y los demonios le dijeron, pídenos la que quiera, pero esa no. Porque esa joven se levanta a orar a su Dios a las 5 de la mañana. Una cosa tremenda, hermanos. Gloria al Señor. Elías era un hombre que tenía celo de las cosas de Dios. Era un hombre que tenía una pasión por las cosas de Dios, una pasión por las cosas sagradas, por las cosas santas, por las cosas del Espíritu, por las cosas celestiales, por las cosas invisibles, las cosas eternas. Elías era un hombre que tenía una pasión, era un hombre radical. Amén. No estaba a medias tintas, no era gris. Uno tiene que ser, hermano amado, tiene que ser o blanco o negro, o frío o caliente. Pero Elías era un hombre que estaba con los 2 pies en las cosas de Dios. Y él sentía un celo porque había un pueblo que estaba allí andando, había una decadencia espiritual y el pueblo sí andaba con un pie allá a los Baales sirviéndole y con otro pie a Jehová creyéndole. Amén. Pero es que con Dios no es así, con Dios no comparte su gloria, Dios no comparte el señorío, Dios no comparte el lugar de su preeminencia. Él es el único y Él no comparte con ningún otro Dios. Y Él reclama el lugar todo para Él. Amén. No se puede servir a 2 señores. Dios dice, si me va a servir a mí, me sirve a mí, y si le va a servir al otro y a mí, entonces sírvale al otro. Amén. Y entonces Elías tenía un celo por ver la decadencia espiritual en que se encontraba el pueblo y tenía un celo porque anhelaba un gran avivamiento en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que había venido teniendo experiencias con Dios, era un pueblo que tenía muchos testimonios, eran cosas que lo habían vivido ellos, pero de vez en cuando empezaban a desconfiar de Dios y empezaban a darle cabida a su incredulidad, y ahora entonces se mezclaban con otros pueblos o las creencias de otros pueblos se mezclaron, y ellos entonces llegó un momento donde ellos empezaron a adorar a otros dioses y tenían allá el altar de Dios, allá donde se ofrecían los sacrificios, pero también tenían un altar a otros dioses, y se habla del dios, el dios a Balán, ¿verdad? Balaam. Y entonces le servían ellos a estos dioses, y los israelitas entonces creían que el dios Balaam entonces les iba a ayudar a ellos con las cosechas, con la lluvia, y ahora entonces Elías tiene ese celo. Y ora, y ora, y ora, y ora Elías, y está orando por la decadencia, por el avivamiento que él anhela, y llega un momento donde Dios le habla a Elías. Y Dios le dice a Elías que no iba a llover. Por esa oración que él estaba haciendo, Señor, haz algo. Señor, santifica al pueblo, trata con el pueblo, vuélvelo a ti, Señor. El corazón de ellos se ha desviado. Y entonces quiero, Señor, un avivamiento. Y entonces Dios le dice a Elías, no va a llover. Y dile al rey Acab que ciertamente no va a llover. Y Elías se va y se encuentra con el rey Acab y le dice, no va a llover. Amén. Sino por mi palabra. Gloria al Señor. Y ahora entonces en el capítulo 17 de Primera de Reyes, amén. En Primera de Reyes 17, versículo 3, Dios le habla a Elías. Y yo quiero que lo veamos allí, vea lo que dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente
y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y Dios le dice a Elías, escóndete. Amén. Porque no siempre es vaya y esté allá expuesto, sino que hay un tiempo para esconderse. Usted quiere ser un intercesor. El intercesor tiene que tener un tiempo donde está escondido. Y hay peticiones por las cuales estamos orando y debemos estar escondidos a corto plazo. Otras peticiones por las que estamos orando debemos estar escondidos a mediano plazo. Y otras oraciones demanda que estemos escondidos a largo plazo. 8, 10, 15 años orando por alguien, por un familiar, y todavía no, pero hay que seguir orando, porque a veces son cosas que hay cosas que es a mediano plazo, que Dios no te ha respondido, pero tú no sabes si Dios va a decir que no o que sí. Tú tienes que seguir orando hasta que Dios dé una respuesta, sí o no. Y eso se sabrá al final. Llegará un momento donde dice, no, al fin y al cabo, estamos orando por un hermano. Señor, este hermano, Señor, sánale, Señor. Se murió. Bueno, el Señor dijo que no. Pero oramos hasta el final para que Dios lo sanara. Estamos orando por alguien y oramos y oramos. Y con el tiempo Dios lo sanó, Dios lo levantó. Dios nos dijo que sí. O estamos orando por alguien, Señor, para que lo sane. Y Dios lo sanó. Rápidamente lo sanó. Pero todas estas oraciones requieren que haya un tiempo donde el cristiano que está intercediendo se esconda. Y hay un texto en la palabra del Señor, San Mateo capítulo 6, verso 6, donde dice, mas tú cuando ores, entra en tu cámara, en tu aposento. Amén. Y hay una versión que dice, en tu armario, y cierra tu puerta, y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Porque esto de la oración es algo que no se puede abandonar a la primera. Hay que tener un tiempo donde se está escondido allá en la presencia de Dios y donde se está orando. Y se requiere un tiempo, porque allí se requería un tiempo. Elías requería un tiempo y Dios le dice, escóndete, porque era un tiempo donde tenía que esperar la dirección de Dios. Entonces no se puede orar y ahí mismo correr. No, yo ya oré y ya voy a ir a actuar. Espere, porque estamos orando y cuando se está orando se está a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Pero uno está atento que ahora yo ya he orado, ya he hecho mi parte y sigo haciendo mi parte hasta que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y se requiere un tiempo de estar escondido entre tanto que Dios está obrando y esperando la dirección en primer lugar. En segundo lugar, se está ese tiempo allí escondido esperando el proceso de Dios. Porque se necesita que si se está orando por algo, Dios está interviniendo y Dios está obrando a través de las circunstancias en los corazones. Y está haciendo un proceso en el corazón de alguien y está permitiendo ciertas circunstancias para que ese corazón se vaya ablandando y llegue el momento en que ese corazón pueda estar receptivo. Pero como todavía es un corazón que está duro, necesita un tiempo donde Dios lo procese. Y recuerdo en una ocasión, una hermana, nosotros teníamos una vivienda, Dios nos había regalado un piso muy, muy cómodo, muy amplio. Y recuerdo en una ocasión una hermana que ella no pudo seguir viviendo con su esposo no era creyente, ella de nacionalidad, ella española, y ella quería que la lleváramos a vivir al piso nuestro. Y entonces, y ella alguna vez, no nos lo dijo directamente, pero nos lo dejaba caer. Y entonces uno tiene que saber cuándo uno va a intervenir, porque hay cosas que son los procesos de Dios. Y si uno se mete en el medio y se cree uno más justo que Dios
y venga yo le ayudo, le daña el proceso a la persona. La obra que Dios está haciendo la puede uno arruinar. Y entonces no le dijimos que sí, ya no lo dejaba ver. Un día ya desesperada, ella por allá buscando por allá y no encontraba dónde. Una hermana por ahí la recibió durante un tiempo, pero la hermana la iban a desahuciar con el tiempo de la crisis y ya la hermana ya le iban a quitar el piso. Y yo, venga aquí mientras que, y justo al mes viene lo del desahucio, la hermana tiene que salir y la anciana para dónde se iba. Y la anciana entonces nos cuenta que ella iba por la calle y que ella era de Asturias. Y viene y me dice, pastor, pude contactar con Dios. Porque estaba recién empezando las cosas. Pude contactar con Dios. Lo que nosotros llamamos, pude entrar en la presencia de Dios. Ella dijo, pude contactar con el Señor. Y dice, y Dios me respondió y me dio un piso que valía 450 euros. Ella iba por la calle y había una señora, y ella dice que ella le oró al Señor, Señor, ahora sí, aquí ya no puedo más, necesito que tú me ayudes. Y le pidió al Señor, y cuando había una señora ahí adelante regando unas plantas, ella le preguntó, y bueno, la señora dijo, yo tengo aquí un piso vacío. Es más, está vacío. ¿Usted me lo puede alquilar? No lo tengo para alquilar, pero, y le cuenta las cosas y dice, te lo voy a alquilar. Y se lo va a dejar en 250 euros. Y con la pensión que ya tenía, y después nos cuenta. Y aquí lo que Dios esperaba era que ella tuviese una experiencia, lo que Dios quería. Y si nosotros nos decimos, véngase para acá, hermanita, ella no ora, ella no se quebranta, ella no tiene una experiencia, se queda así. Pero es necesario esconderse en Dios y dejar que la persona aprenda a depender de Dios, porque si tú le solucionas al problema a la persona, tú eres limitado y la solución que tú le vas a dar será limitada. Y en cambio la solución que da el Señor es una solución duradera, es una bendición que venga de parte de Dios, que Dios se haga cargo. Amén. Tú no eres dueño de la obra de Dios, Él es el dueño de la obra de Dios, pero hay que orar, gloria al Señor Jesucristo, alabanza. Y tenía que esperar entonces a que alguien entendiera. Por eso Dios le dice a Elías, escóndete, porque había que esperar a que alguien entendiera lo que Dios estaba haciendo. 3 años y medio de sequía, 3 años y medio donde no llovía, y entonces Dios sabe hasta qué tiempo hay que esperar, eso lo sabe Dios. Pero entonces me llama la atención, bueno, allí escóndete, y allí entonces donde Elías está, el Señor le dice que allá en ese arroyo Él ha mandado los cuervos para que lo sustenten, ¿verdad? Y a Elías le llevan carne 2 veces al día los cuervos, porque Dios le ha dado la orden a los cuervos para que lo alimenten. Pero llega un momento donde se seca el arroyo de Querib y Dios le dice a Elías, vete a Sarepta porque allí hay una viuda, y le he dado la orden a la viuda para que ella te sustente. Y Elías llega allá y efectivamente ahora la viuda, en la casa de la viuda, Dios sustenta a Elías. Una viuda pobre, tenía un niño, no era una viuda de esas viudas que hay que quedan viudas ricas, no, esta una viuda que quedó pobre. Y estaba ella incluso ya a preparar, dice, voy a preparar mi última comida, tenemos aquí un poco de harina y un poco de aceite, vamos a hacer aquí un trozo de pan para mi hijo, para mí, ya nos vamos a morir. Y Elías le dijo, dame a mí primero, amén. No tengas temor, le dice Elías, dame a mí primero. Y ella le da, y él le había dicho, no tengas temor porque Jehová ha dicho que no escaseará ni la harina ni el aceite, amén. Y ella le da y dice que de ahí en adelante había aceite y harina todos los días en la cocina de la viuda, y Dios sustentó a Elías. Pero entonces en el capítulo 18, en el versículo 1, Dios le dice a Elías, vamos a leerlo, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve
y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo es eso? Primero le dice, escóndete, pero también llega el momento donde Dios le dice, muéstrate, porque hay un tiempo donde hay que esconderse y esperar que Dios obre, pero hay un tiempo donde también hay que actuar. Claro, todo esto dirigido por el Señor. Y ahora entonces le dice, ve y muéstrate, aleluya. Y habían allí una serie de personas con los cuales Elías tenía que empezar a tener un trato, una confrontación, amén. Porque es que el intercesor está allí orando, está orando, pero hay momentos donde el intercesor también tiene que empezar a actuar. Y vamos a ver la actuación que tuvo allí el profeta Elías. Allí había un rey, el rey Acab. Era un rey. Vea lo que dice la palabra del Señor. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde está el impío y el pecador? ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Y está hablando de dos tipos de personas. ¿Sabe que hay personas impías y hay personas que son pecadores? La persona impía es la persona que es siendo creyente, se aparta y hace lo malo. Es la persona que estando dentro de la iglesia está afuera pecando y engañando y aprovechándose de la gente y dice que es cristiano. Eso es una persona impía que no lleva sus pasiones a la presencia de Dios, que se deja gobernar por la carne, que el diablo lo usa. Eso es una persona impía. Y entonces cuando nos habla del pecador es la persona que no conoce a Dios, que está allá todavía muerto en delitos y pecados. Y este rey Acab era un rey que era impío, porque era un hombre que estaba promocionando, estaba avalando lo que hacían los profetas de Baal. Y entonces la escritura nos dice que habían 450 profetas de Baal que comían en la mesa de Jezabel, la esposa del rey, y el rey nunca le dijo nada. 450 y 400 otros 400 profetas de otro dios llamado Acera. Y había entonces 950 profetas que el rey permitía que estuviesen en el reino, profetas de dioses paganos que patrocinaban la idolatría, y ahí estaba Acab. Era un impío. Habían unos impíos también que eran los 950 profetas. Eran impíos porque al fin y al cabo eran hombres que eran israelitas, que estaban ahí y ahora se habían convertido en profetas de Baal. Amén. Hombres impíos con los que él tenía, a los cuales Elías tenía que confrontar. Pero también había allí un pueblo. Y el pueblo estaba allí en pecado, porque el pueblo estaba en una decadencia espiritual y le servían a los Baales y creían que también le estaban sirviendo a Jehová. Y entonces ahí es cuando Elías los manda a llamar y Elías va y habla con Acab y le dice, reúname a todo el pueblo y traiga también a los 450 profetas de Baal. Y entonces reúne el pueblo, y cuando se reúne el pueblo, Elías confronta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si es Jehová, entonces id en pos de él. Es decir, dejen de estar allá en el medio a medias tintas, allá andando en dos muletas, con un pie adentro allá y con otro afuera, con un pie en el mundo y con el otro pie creyendo en Dios. Amén. Eso es lo que Elías tiene que confrontar. Allí entonces encontramos a estos impíos y también encontramos a Elías, que era un hombre delante de Dios, que andaba con los dos pies en las cosas de Dios. Tenía celo por las cosas de Dios, tenía carga por las cosas, quería más, no se conformaba con las experiencias que él tenía. Él quería ver no solamente ser salvo él quería que multitudes se salvaran. Él tenía una carga, un anhelo para que la gente se entregase a Dios y adoraran el nombre del Señor. Era un hombre justo delante de Dios, aleluya. Y entonces los reúne y dice, los vamos a reunir allá en el monte Carmel. Y entonces les propone y les dice a ellos, Elías lleva siempre la dirección de las cosas, amén. Y ahora les dice a ellos, vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer dos altares.
y ustedes van a tomar un buey y a mí me dan otro buey, yo tomaré otro buey y vamos a hacer 2 altares y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y el pueblo dijo, amén, así sea. Y ahora entonces Elías allá les dice que se preparen ellos el buey y que ellos empiecen a ellos a sacrificar allá a su Dios, a hacer su culto. Habían 2 cultos ahí, ¿verdad? Habían 2 cultos. Y ahora entonces ustedes que son los más, les dice, entonces ustedes empiecen con el sacrificio y clamen a su Dios para que su Dios le responda con fuego. Y ellos entonces preparan allá el altar, ponen la leña, encima ponen el buey, al buey lo sacrifican, lo trocean y lo ponen allá. Y empiezan ellos a clamarle a su Dios, a Baal, y pedirle a su Dios que les responda, que les haga caer fuego. Y ellos claman a Dios y gritan y gritan y gritan. Y llega un momento donde Elías les dice, hablen, grítenle más duro, porque debe de ser que está durmiendo, tiene alguna necesidad o seguramente va de camino. Y Elías allí con ese sarcasmo los sigue desafiando y ellos allí entonces empiezan a coger y danzando allá seguramente allá alrededor de ese altar y se cogen cuchillos y empiezan a cortarse la carne y a sacar sangre y ellos como para conmover a su Dios. Y dice que se llegó la hora del sacrificio y eso, el cielo estaba despejado, el sol allá, fuerte sol, pero no descendió nada. Era un silencio sepulcral cuando ya esperaron y no pasó nada. Ay, tremendo. Pero entonces aquí me habla algo, dice que Elías, entonces ahora le corresponde el sacrificio. Y Elías entonces llama al pueblo y le dice, acercaos a mí. Hay un texto que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es que aquí hay unos pasos, hermanos, que uno tiene que analizar y el que está intercediendo, la iglesia que intercede, debe de llevarle el mensaje a la gente, acércate a Dios, porque oramos por el hermano, pero también oramos por el mundo. Oramos por la gente, hay gente que se nos acerca y están necesitando y nuestra oración es, Señor, rompe esas cadenas, Señor, dale libertad, Señor. Se encuentra cautivo, se encuentra allí atado por el diablo, libértale, Señor, de esos argumentos que tienen fortalezas mentales, Señor, derríbale, dale entendimiento. Y esa es la oración que hace el intercesor. Pero entonces allí Elías les dice a ellos, acercaos a mí, porque cuando Dios nos dice a nosotros, acercaos a mí, también dice, yo me acercaré a vosotros. Usted da un paso hacia Dios y Dios está aquí y Él da 2 hacia usted. Usted da otro paso hacia Dios y Dios se da 2 pasos a usted. Acercaos, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y dice la palabra del Señor que Elías entonces dice que el altar de Jehová estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. Eso significa que hubo un tiempo donde hubo altar. Amén. Pero ahora el altar está en desuso. Y ahora las piedras se han caído, los animales habrán pasado por encima y el altar está destruido. Allí hay escombros solamente. Y Elías entonces toma 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido, 2 tribus en un lado, 10 tribus en el otro y a veces hasta había conflicto entre ellos. Pero entonces aquí Elías toma 12 piedras, llevándoles a ellos a recordar que había que volver a la unidad. Ve, amados hermanos, es necesario restaurar el altar. Tú eres el altar de Dios. Nosotros hablamos de este altar, lugar de encuentro, ¿verdad? Y cuando decimos venga al altar y le hacemos el llamado al altar, pero esto es una forma simbólica de decir el altar, pero hoy en día el altar de Jehová es el corazón del hombre. Tú eres el altar.
Y entonces si tú quieres ver respuestas de parte de Dios, porque tú necesitas que Dios obre en alguna circunstancia de su vida, usted necesita restaurar el altar. Y allá hay cosas allá en su vida que necesitan ser restauradas, algún área de su vida, algún área de debilidad donde usted tenga que llevarlo a la presencia de Dios y restaurar esa área. Esa relación con su familia, esa relación con su esposa, a veces esa dureza, a veces esa aspereza, a veces el egoísmo, a veces con los hijos, a veces con los padres. Y yo te invito en esta hora en el nombre del Señor, porque queremos ver respuestas de parte de Dios, pero necesitamos, antes de que Dios responda, necesitamos restaurar el altar, la relación que tienes con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con Señor mismo. Hay que restaurar esa relación. Aleluya. Y hoy es el día de que tú analices. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y si tienes que humillarte, humíllate. Porque hay honorabilidad cuando te humillas, cuando reconoces. Ahí eres honorable. Ahí vales. Eso te da valor. Te añade, te enriquece, te hermosea. El orgullo no, el orgullo te hace ver feo, despreciable. Dios aleja al orgulloso, lo ve de lejos. Pero si es necesario hoy, humíllate. Y si has actuado con dureza frente a tus hijos, reconócelo, no lo vuelvas a hacer. Y con tu esposa o con tu esposo, pero por favor no sigas viviendo así, con un hogar en ruinas, con una apariencia. No, amado hermano, es que el evangelio es para disfrutar todas las áreas de nuestra vida. Porque para eso me entregué yo a Dios. Si yo me voy a entregar a Dios para seguir viviendo en amargura y peleando y enfadado todo el tiempo, no, hermano. No. Eso no es el evangelio que Jesucristo nos enseñó. Es un evangelio donde hay que volverse a las escrituras, porque eso fue lo que hizo Elías. Elías restaura el altar, restaura. No, yo quiero levantar mis manos a Dios. Sí, pero hay que levantarlas sin ira ni contienda. Y dice la palabra del Señor que a la esposa hay que tratarla como vaso frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, hay que tratar, y si usted trata a su esposa bien, sus hijos están contentos. Nosotros le enseñamos a la niña que no hay que darle besos a la boca. Nosotros no le damos besos en la boca a la niña. Eso tiene mucho que ver con despertar cosas sexuales en ellos, aún siendo bebés. Porque ellos también tienen sexualidad, los niños. Pero cuando la niña nos ve besándonos en la boca a papá y a mamá, dice, en la boca no. Nosotros decimos, papá y mamá sí. Ve, hermano, cuando uno está bien con la esposa, los hijos crecen con una seguridad especial. Ellos se sienten allá amados. Y déle usted el lugar. No, es que primero mis hijos. Mi esposo que se lave su ropa. Él que se haga su comida. No, hermanos, hay que darle el primer lugar a papá. Y cuando la mamá sirve la comida, la mejor carne es la de papá. Y al primero que le sirve es a papá. Y pero ellos están viendo que somos uno solo y que cuando los vamos a enseñar o vamos a castigarles algo, los dos estamos de acuerdo. Y los dos lo hemos hablado previamente para el uno no ir a desautorizar al otro y analizar las cosas. Hermano, todas esas cosas, eso es volverse a la palabra. Porque cuando Elías ahora dice que ahora restaura el altar y pone las piedras del altar, pone la leña en el altar y pone el toro en el altar, entonces manda que se le pongan 4 cántaros de agua alrededor, porque manda hacer una zanja. Y el agua bien escasa que estaba, pero consiguieron agua y le pusieron allí a la zanja 4 cántaros de agua. Y ahora Elías entonces le dice, póngale más agua, pero no a la zanja, arriba, échele toda allá a esa carne. Y la llenan, le echan agua 2 veces, y tercera vez dice, hágalo otra vez, 3 veces. El agua es tipo de la palabra. Amén. Y necesitamos nosotros, que somos el altar de Dios,
estar empapados de la palabra, porque hay que volver a la palabra. Ese es el modelo de vida, ahí está en la palabra. Y es que a veces se viven unas vidas, hermano, con un desequilibrio. ¿Pero por qué? Porque no estás allá yendo conforme a la palabra. Hay que volvernos a la palabra. Los negocios, la economía, la vida de familia, el hogar, un hogar desestabilizado, una economía inestable, una cantidad de problemas. Vuélvete a la palabra. Mira bien la palabra. Y empieza a conducirte conforme a la palabra. Es que no es según tus caminos, es según los caminos del Señor. Es que el Señor dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Quiere ir a Dios, ese es el único camino. No, es que para ir a Dios de cualquier manera. No. Es a través del camino. Gloria. La palabra de Dios nos traza, ya es lumbrera, es lámpara a nuestros pies en nuestro camino. Y ahora entonces allí está el altar, la unidad se restaura. Tenemos que restaurar nuestro altar, nuestra comunión con Dios, hay que restaurarla. Y el intercesor confronta ya a los impíos. Y hay momentos en que hay que confrontar, pero hay que prepararse para confrontar. Y hay gente que impíamente y hablan y blasfeman delante de Dios. Y hay gente que dice que Dios no existe. Y hablan mal y hablan en contra de Dios. Y uno tiene que analizar, porque hay personas que dicen que Dios no existe, pero allá en el fondo lo que tienen es amargura contra Dios y odio contra Dios. Y hay que enseñarle a la persona que se vuelva a Dios. Y necesitamos, Señor, la palabra para confrontar. Y hay gente que dice que Dios no existe y esa amargura que tienen con Dios y saben que el día que digan que Dios existe, ese día tendrán que empezar a pensar que un día tendrán que dar cuentas a Dios. Por eso dicen que Dios no existe, para seguir viviendo como quieren. Vivir lejos, vivir sin dar cuenta. Pero aún aunque la persona desconozca las leyes, eso no lo exime. La ignorancia no lo exime de dar cuentas un día y pagar por sus errores. Y a la gente hay que hacérselo ver, amén, y confrontar, amén. Necesitamos orar, y necesitamos también confrontar, y necesitamos enseñar también por la palabra. Y es que cuando uno se mete allá a la presencia de Dios, cuando uno tiene allá esa relación con Dios, hermano, nadie lo está viendo, pero la unción es evidencia de que usted estuvo en la presencia de Dios. Y es hermoso, vea, hermano, los ministerios que hay en la iglesia. Yo pongo el ministerio de alabanza, me parece hermosísimo. El ministerio de la alabanza lleva al pueblo hacia Dios, pero el ministerio de la oración hace que Dios descienda sobre el pueblo. El ministerio de la predicación le trae noticias al pueblo de Dios, pero el ministerio de la oración le lleva noticias a Dios del pueblo. Y la oración, amados hermanos, es algo que no se ve, pero los resultados, amados hermanos, son notorios. Aleluya. Y ahí entonces, cuando uno ha estado en la presencia de Dios, cuando uno sigue los pasos que Dios, cuando uno se aguarda para Dios, entonces hay un momento donde las oraciones largas que se hicieron allá en la intimidad, aquí delante del pueblo, solamente con una oración corta, ya Dios responde, aleluya, porque es que hay que hacer allá en la intimidad oraciones largas, allá en los secretos donde Dios solo te está viendo, pero dice la Biblia que entonces tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Tú haces bien las cosas allá en donde nadie te está viendo, pero Dios te recompensará donde todos te ven. Aleluya. Y entonces Elías pone allá el altar y hace una corta oración y le dice: Señor, por favor, responde, que este pueblo sepa que tú eres el único
único Dios verdadero y que yo soy tu siervo. Y cuando Elías ora así, dice que cae fuego del cielo, aleluya, y consume el holocausto. Necesitamos que caiga fuego del Espíritu Santo, que traiga respaldo a esa oración. Dios la va a responder. La obra del Espíritu Santo no se hace esperar. Gloria al Señor. Yo le invito a que esté en sus pies en esta hora. Alabanzas a Dios. Ve, amado hermano, en esta hora yo le digo algo en el nombre del Señor Jesús. Necesitamos que Dios responda con fuego. Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu vida para poder conducirte, para que sea fácil llevar las circunstancias, las situaciones. Cuando la palabra de Dios se mezcla con el Espíritu, tú entonces recibes fuego del Señor. Aleluya. Mi amado hermano, hay algo especial aquí. Los traumas, las situaciones que se viven, que se traen a la memoria y que traen dolor, porque hay situaciones que tú las recuerdas con dolor, pero cuando hay fuego del Espíritu Santo en el corazón, tú la vas a recordar como una anécdota más, como una vivencia más. Tú necesitas que el Espíritu Santo tome el control. Aquí necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de estos altares. Y yo le invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, que haya un altar. Aquí hay un altar, pero yo quiero que venga otro altar aquí. Tú eres un altar. Altar significa lugar de encuentro. Señor, quiero encontrarme contigo. Necesito un encuentro contigo, Señor. Obra, Señor, en este altar. Señor, yo soy un sacrificio vivo, Señor. Aquí estoy, Señor. Me presento ante ti. Muestra, Señor, tu gloria, tu poder en mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya.